octubre. Vamos a conversar, les decía, con Flavio Cruz, de Perú Libre, que es vocero además, y O.E. Illich López, congresista de Acción Popular. Adelante. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué fue lo que pasó hoy día? ¿Por qué hoy día no hubo humo blanco? ¿Por qué hoy día no se aprobó la reconsideración? ¿Por qué hemos entrado a este punto muerto? ¿Por qué me pongo un poco de vocero de una mayoría importante en el país? ¿Por qué nos hacen esto? ¿Ah? ¿Por qué esta tensión? ¿Por qué esta anomia, este vacío? ¿Quién quiera comenzar? Sí, si me permite, en primer lugar, buenas noches, don Jaime, noches. le agradezco la oportunidad, al colega también las buenas noches. ¿Por qué? Porque acá ha habido una irresponsabilidad del presidente de la Comisión de Constitución, el congresista Nano Guerra García. Tal irresponsabilidad ha llevado a que el consenso que se había logrado para ya las elecciones que se lleven en una segunda votación, se pueda destruir todo lo que se había avanzado, que había costado bastante trabajo. Se han destruido vidas. Perdón. Se han destruido vidas, que cuando se aprobó lo del 24 no había ni un muerto. Claro. Y ahora hay 54. Porque se aprobó, ¿No hace eso la diferencia? Porque se aprobó, fallecieron las personas. Yo creo que hay que ver el tema un poco más holístico. No, me refiero a reconsiderar. Por eso. Precisamente existe una reconsideración porque hay 0 muertos el 19 de diciembre, ¿fue, no? Resulta que ahora... Y ahora hay 53. Resulta que ahora el fujimorismo es el abanderado de las reconsideraciones. Considero que es el promotor de esta difícil crisis, don Jaime. Y eso se debe de reconocer y decir tal cual. Ahora tenemos que dar las soluciones para curar, solucionar lo que el fujimorismo ha destruido, que era un consenso ya que se había planteado dentro del Parlamento. O sea, quedarse más tiempo. No lo sé, si usted lo interpreta de esa manera, seguramente claro, será, tendrá que argumentarlo. Porque si era 24 con 0 muertos, se dice 23. Ojo, no fueron solo los fujimoristas, ahora voy con usted. No fueron solo los fujimoristas, el tablero lo hicimos notar el día viernes, era inédito. Fujimoristas y caviares, fujimoristas e izquierda, votando juntos. ¿No? ¿Usted qué opina? Acá tendrán que responder. Bueno, en realidad ellos, el fujimorismo ya está en el poder, ¿no? Está gobernando. Lo que han querido es hacer un juego de cálculo político. Yo no sé si a favor de sostener este gobierno, que es insostenible, y la protesta popular cada vez está en ascenso, o prepararse para las siguientes elecciones, lo que todos percibimos. Y nos llevaron ese día de suspender de la mañana, a mediodía, a la tarde, a la noche, a medianoche nos llevan a la votación, lo dijimos nosotros, desenmascaramos, advertimos eso con voz fuerte ante el país y en eso hemos terminado. Efectivamente, algo que ya se esperaba, que a partir del 15 de febrero se votara por segunda vez y ya estaba resuelto el tema. ¿Por qué regresar hacia atrás? Y ahora, con lo que ha pasado hoy día, por 1, 2, 3 votos de disidencia, por no llamar traición, resulta que no hemos archivado eso, porque eso debería merecer ese dictamen, y porque se ha desnaturalizado totalmente, y luego pasar al dictamen en minoría, que es nuestra propuesta, que plantea elecciones inmediatas en 4 meses, y acompañado de la consulta a la Asamblea Constituyente. Así que en eso debimos haber terminado hoy día, pero el Parlamento es Parlamento, entonces esa diversidad nos ha llevado acá. Ahí justamente noto lo que yo decía al principio, si ustedes me permiten, que es que en este momento, con el clima social como está, me parece que habría que deponer ciertas demandas, tipo reformas, claro, y asamblea. Es decir, Sí, deponer eso y decir, ya hemos depuesto, vamos al adelanto. Sí, nosotros ¿no? ya hemos depuesto. ¿Y usted?
Sí, mire, le explico. Hemos presentado una alternativa que justo la acabamos de conversar con el presidente de la Comisión de Constitución, que básicamente establece el proceso de elecciones complementarias y además de eso, siendo conscientes que se necesitan reformas en el país y que no se pueden dar en este momento, darle facultades de Congreso Constituyente al nuevo Congreso complementario que ingrese. De esa manera, consideramos que nosotros... No va a ser complementario, va a ser un quinquenio. No, estamos planteando nosotros que sea complementario, ya, justamente para que se den estas reformas y darle facultades de Congreso Constituyente a este Congreso complementario. Acogiendo lo que pidió la presidenta anoche. No solo lo que pidió la presidenta, sino acogiendo, por ejemplo, los colegas de izquierda desean una asamblea constituyente, para eso se necesitan reformas, pero en este momento, en esta composición, no se están dando esas reformas. Nosotros deseamos que se haga la bicameralidad, tampoco está habiendo consenso en ello. Otros consideran otro tipo de reformas. Entonces, consideramos que para darle una salida a toda esta crisis, para ponernos de acuerdo, plantear las elecciones complementarias y darle la posibilidad de que este Congreso complementario sea un Congreso constituyente, de tal manera que ahí ya se debata todas estas reformas y nosotros podamos votar el recorte de mandato. ¿Esa propuesta a usted qué le parece? No, recién la estoy viendo exponer, por la fecha veo que hoy día la han propuesto. Nosotros venimos con nuestra propuesta desde el 15 de diciembre. 5 días antes de la Comisión de Constitución. Entonces, estos últimos 5 días se ha querido construir una narrativa de que la izquierda no quiere adelanto de elecciones, cosa absolutamente falsa, hemos demostrado. 15 de diciembre, la Comisión recién ingresó el 20 de diciembre. Entonces, ahí estamos esperando. Hay que deponer, sí, nosotros hemos depuesto, ya no reclamamos por la coyuntura, el contexto, las protestas, ya no reclamamos asamblea constituyente. Lo único que estamos reclamando a través de una disposición especial es que se haga una consulta al pueblo. Una consulta sobre si está de acuerdo o no está de acuerdo con una asamblea constituyente. Nada más que eso. A eso lo hemos simplificado, a eso lo minimizamos. Ahí caemos pues en que el otro lado va a decir, entonces las reformas, pues. No. Y nos entrampamos en una discusión. Es que una reforma es muy distinta, ¿no? Vamos al fondo. La consulta es un tema meramente formal, administrativo. Es una encuesta, en otras palabras. Es una encuesta que diga, ¿está de acuerdo? No está de acuerdo. Que al momento de la votación vaya con una boleta y diga, sí, no, punto. Si es sí, vendrá a la asamblea, hay que diseñarla. Eso toma un tiempo, ¿Pero no con es más calma. importante el adelanto? Es importante, pero ese es en una mirada y un análisis muy electoral. Y creo que no deberíamos incurrir en eso todos. Por eso algunos, incluso en el Parlamento, están viendo en esa mirada de que ¿por qué estamos con las fechas? Meses más, meses después, un año antes, un año después, una mirada electoral. Y eso está mal. El problema que estamos pasando es un problema de fondo, es un problema estructural, es un problema de sistema. Entonces, mucho más perenne es el tema de la asamblea. Eso va a generar grandes cambios en el país, una transformación del país y, si es posible, una refundación del país. Entonces, la cosa es distinta, ¿no? Cambia totalmente. ¿Usted qué piensa de ese argumento? Mire, yo considero que en momentos de crisis, la clase política en general debe de tomar decisiones donde se puedan deponer determinados temas. Nosotros quisiéramos, como le comenté, hacer la bicameralidad. No se va a poder, pero planteamos alguna alternativa, como la que darle estas facultades de Congreso Constituyente al nuevo Congreso complementario que ingrese. Segundo, en el tema de los plazos, yo considero, don Jaime y querido colega, que los plazos no se pueden trastocar. Tienen que cumplirse de acuerdo a las normas que ya están establecidas. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Hemos vivido en un país de varias elecciones que se han deslegitimado. ¿Por qué? Porque el que pierde no reconoce al que gana. Entonces, el día de mañana usted postula a la presidencia y yo también, y pierdo, al día siguiente le voy a decir, no se ha cumplido el debido procedimiento, por tanto usted es un presidente inconstitucional, pero esa no era la observación, disculpe que lo interrumpa. Sí. Era el congresista Cruz sostiene que hay que refundar el país y que eso pasa por un plebiscito, un referéndum que consulte sobre la Asamblea Constituyente. Ese es el argumento que usted está de acuerdo. Nosotros consideramos que
sí se necesita hacer reformas, pero ya las podemos hacer, las reformas. Pero como ahora no nos ponemos de acuerdo con las reformas, lo que nosotros estamos planteando es que a este Congreso complementario, que debería elegirse a la brevedad posible, se le puede otorgar las facultades de Congreso Constituyente. El señor Cruz está yendo más allá. Está hablando de una asamblea, que se le consulte a la gente. La diferencia entre el señor Cruz y nosotros es que ellos buscan una asamblea constituyente a través de un proceso de consulta a la población, si es que sean. Nosotros también consideramos que debe haber reformas a la Constitución, pero a través del Congreso Constituyente, ¿no? Son posiciones que llegan al mismo fin, pero por caminos distintos. Seguramente los que plantea el colega es lo que le ha mandado su partido, su doctrina, su ideología, ¿no? El único constituyente es el pueblo, ¿no? Y el pueblo en este momento nos está diciendo, te pusimos en el poder, no han tenido capacidad de entendimiento, todo el tiempo han estado en esto, todo el tiempo, a veces a diario, ¿eh? Y hemos llegado a esto, y ahora el mismo pueblo te dice, el poder constituyente te dice, aquí se acabó, tienen que salir todos. Muy bien. Entonces nosotros pensamos que todas estas reformas, ¿no?, por el momento no deberían tocarse. Respetemos la Constitución que está vigente, hay que respetarla. Entonces planteamos que el pueblo decida, el mismo pueblo que está dándonos un mensaje de salir, que nos vayamos nosotros, que decida, ¿no?, y diga, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo con una asamblea constituyente? Si dice que sí, muy bien, se construirá, se diseñará una asamblea constituyente, va a tomar un tiempo, tiene que saber el pueblo, se necesita de repente mucho tiempo, y en esa asamblea constituyente, sí, es que es la democracia así, ¿no? Y de repente demora más tiempo. Quizá en el Perú pasen por lo mismo. Pero puede despertar un bolsón, ¿no?, y una demanda que no hay. Yo no sé, señor López, si hay consenso con la asamblea. Yo quería terminar con la idea nada más de que en esa asamblea constituyente se hagan toda esa cantidad de reformas que se están pensando ahora, ¿no? Por el momento no, el país necesita estabilidad. Y justamente esta consulta le echamos al pueblo, entonces ellos dirán cómo tenemos que actuar los políticos. A ver, acá lo que tenemos que entenderle es darle una salida. ¿Por qué? Porque estamos entrampados, ¿no? Estamos entrampados, no hay acuerdos. Entonces, la salida que nosotros planteamos, sí, pues, ¿son necesarias las reformas? Sí. ¿La vamos a poder ver nosotros? Ya nos hemos dado cuenta en la práctica que no. Entonces, ¿cuál es una alternativa ante las elecciones que se están solicitando adelantadas? Consideramos que esta es la alternativa más saludable. Los partidos de izquierda que ingresen en estas elecciones complementarias podrán tener el tiempo de debatir lo que acaba de mencionar el colega, que es seguramente una posición de ellos respetable, debatible como todas, que no estamos de acuerdo con el tema de la Asamblea Constituyente, pero sí que hay que hacer reformas y a través de los procesos que ya tenemos se pueden hacer reformas. Este Congreso está muy polarizado, lastimosamente pues los extremos que hemos tenido han generado todo este tema desde el primer día que se ha instalado este nuevo gobierno, ¿no? Y el tema de la legitimidad. La legitimidad que no tienen ustedes. La legitimidad ni la que Boluarte, ya la perdimos, ¿no? Legalmente. Por eso es somos legales, pero justamente por eso. tendremos autoridad. Por ¿no?, eso, señor mío, es moral que para hacer las reformas. La urgencia está en el adelanto, es lo que yo le decía. Sí. La gente quiere cambios. Sí, y la que proponemos. Y tenemos esperanza. Hoy día perdimos, repito, por un votito, creo. El presidente hasta se animó a votar. No mantuvo su neutralidad el presidente. Pero bien, mañana va a ir mañana es derecha con derecha y otros sectores más. Nosotros vamos a estar observando qué pasa hasta el final y esperando que no se pongan de acuerdo como el otro día y al final pasamos al texto en minoría, que es la nuestra, y ahí nosotros pedimos 120 días. Y eso es lo que quiere el pueblo, lo más rápido, lo más inmediato. ¿Quién lo está proponiendo? Perú Libre, ¿no? Sí. Entonces, vamos a llegar ahí y espero que el colega y los demás parlamentarios tengan a bien, pensando en el país, pensando en las protestas, donde su primer punto de agenda es la renuncia y luego obviamente el adelanto, puedan votar y ya está solucionado, ¿no? Y además la consulta. Bueno, eso del votito en realidad no es tanto así. Lo que sucede es que la responsabilidad que nosotros le hemos puesto al voto del día de hoy es justamente en contra de la improvisación de uno de los extremos, del otro extremo, ¿no?, que es el fujimorismo.
¿Por qué? Porque irresponsablemente han deshecho todo este trabajo y no se le podía, pues, determinar que este tema pueda pasar a través de una reconsideración, sino a través de un debate amplio de las distintas propuestas, como la que nosotros estamos planteando, de poder debatirlo en el Pleno. Entonces, mañana... Pero usted también habla de alcaldes y gobernadores. Dentro del proyecto de ley, los colegas han planteado, si se trata de refundar el país, que la clase política pueda dar un acto de desprendimiento, es que se ha planteado también que pueda plantearse, debatirse por lo menos, que haya un adelanto general de elecciones, presidentes, congresistas, de gobiernos. Los gobernadores acaban de entrar. Tenemos un gobernador que tiene detención domiciliaria, otro gobernador en Junín con 35 carpetas fiscales, otros 6 gobernadores con cuestionamientos. Más allá de eso, toda la clase política... Y varios congresistas investigados también. Y claro que sí, y se tendrá que determinar las responsabilidades. Pero lo mismo dirán los gobernadores. Ahí está, ¿no? Justamente el tema. Es que los gobernadores tienen, no sé, pues 2, 3 meses y además ellos se han movido en estos días buscando al jurado, diciéndole, oye, ¿se puede el octubre 23? Pensando en sus regiones también, mire, y en el país. El Parlamento es el Parlamento. Los gobernadores quieren poner la agenda, la presidenta quiere poner la agenda, otros sectores no. Pues dejen trabajar el Parlamento también, dejen que se concentre y resuelva el problema. El Parlamento en todas partes del mundo pues es así disperso, hay diversas formas de pensar. El país es un país multiétnico, es plural, hay mucha pluralidad. Entonces, por eso es el Parlamento que tenemos. Alguien quiere hegemonizar un gran bloque, otro un segundo bloque, y así debería ser. Tan equivocados. Entonces siempre vamos a tener más o menos este Parlamento que tenemos, porque así es el país, representamos diversos sectores. Entonces, y permítame respecto al tema, los gobernadores no han podido, a pesar que han entrado hace poquito tiempo, no han podido legitimar esa votación con las convocatorias que han hecho a la población. Algunos han salido para pedir paz, calma, diálogo, y la gente no les ha hecho caso, ni en sus distritos, ni provincias, ni regiones. Entonces, cuando uno analiza el problema político en el Perú, considero debe analizarse de una manera holística, integral, desde varios puntos de vista. Y con urgencia. Y con urgencia, lógicamente. Por eso, perdónenme que sea sincero con ustedes, pero no siento tanta urgencia desde el punto de vista de... A ver, ¿se dieron cuenta? Por si acaso no quiero responsabilizar a nadie, pero se dieron cuenta que la votación del sábado, viernes sábado... La madrugada. ¿No? Vieron la manifestación del sábado que terminó con un muerto, ¿no? Lima se caldeó. Hay una sucesión de hechos. Hoy ustedes agarran y dicen, bueno, sí, ya reconsideramos, vamos a discutir, nos vemos mañana. Hoy la calle ha estado como mirando. ¿Se imaginan lo que puede pasar mañana? No quiero ser ave mal agüero, portador de malas noticias, pero ya simplemente hace falta la evidencia. ¿Se imaginan mañana si ustedes no llegan a ningún acuerdo? Yo llamaría a la gran mayoría congresal que siempre han tenido capacidad de resolver las cosas y muchas veces a su orientación, a su manera. Han hecho lo que han querido en el Parlamento en todo este tiempo. Y nosotros como izquierda, que somos 15 nada más, no tenemos esa fuerza y por lo tanto no nos estén responsabilizando. Estos días se han buscado culpables, que Perú Libre, que la izquierda. Somos 15. Pues ahora echen mano a sus votos, echen mano a su fuerza, echen mano a su hegemonía, a sus alianzas, al bloque democrático, echen mano y resuelvan. Nosotros estamos luchando por un ideal también de la calle, que es la Asamblea Constituyente, un gran cambio para el país, porque el problema no es cambio de gobiernos de personas, es estructural de fondo y la gente también ya lo ha percibido así. Entonces vamos a seguir nosotros hasta el final de ahí, pero 15 votos no hace daño, pero es la voz levantada de un pueblo que también está luchando por esto. Entonces ahí está en sus manos, mañana lo pueden resolver rápidamente. Pero por eso, ustedes serían capaces de deponer lo de la Asamblea, dejarlo para la campaña. Ya hemos dejado, y en la campaña, ya no estamos reclamando Asamblea. Discutir. Y le agradezco la pregunta, no estamos reclamando Asamblea. No, una consulta. La hemos simplificado tanto así que le hemos llevado únicamente a una consulta. Pero antes de consultar, cuando yo le consulto algo a usted, antes coordinamos, pues. Y me documento, claro, leo la Constitución que quiero o supuestamente quiero cambiar, veo que hay derechos en la Constitución del 93
que permítame que les diga, no es la Constitución de Fujimori. Porque, ¿se acuerdan que borraron la firma de Fujimori el 2001? Sí, la borraron, además, pero... con un decreto que hablaba de Fujimori... todos los delitos que había cometido, se fugó, etcétera, etcétera, y porque una vergüenza, chao la firma. Y además se gestó en un Congreso Constituyente. Sí, Producto de un golpe de Estado. Yo no sé si... pero muchas la cosas sabe, del consenso de Washington están sí, en esa constitución y en esa época en varias constituciones del mundo, la búsqueda de la hegemonía norteamericana, ese es otro tema al que pero si hablamos de hegemonías, hay para todos los gustos. Miren, permítame opinar en ese aspecto. Yo creo que los dogmas que ha tenido el mundo a través del tiempo le han hecho mucho daño a la sociedad en general. Estos dogmas, desde mi punto de vista, como lo dije en el Parlamento, y muy respetuosamente, permítame discrepar con el colega, estos dogmas han llevado... ¿Qué cosa es un dogma? Es decir que esto es innegable, intocable, y esta es la fórmula como se debe solucionar los problemas en un país. Consideramos nosotros que no. ¿Por qué? Porque todo está en constante cambio, constante transformación. Muchos de los postulados han fracasado durante el tiempo, de uno de los dogmas que se tiene, que es la posición de la izquierda. Y otro de los dogmas que se tiene es que el mercado como tal va a darle la solución a toda la población, y eso tampoco es así. Tenemos nosotros que mirar desde una visión humanista al desarrollo de la población, garantizando temas básicos: salud, educación, energía, para generalizar. Y eso es lo que no se ha garantizado en estos últimos 20 años. Pero ciertamente esta Constitución ha podido sacar al país del desastre económico con el que nos dejó el gobierno. Entonces hay que hacer una mezcla y hay que sacar lo bueno, desechar lo negativo y plantear alternativas que puedan darle solución al país. Yo les pido unos minutos, tenemos que ir a la pausa. Vamos a seguir, vamos a tener una segunda parte para, sobre todo, ver qué pasa mañana desde justamente esto, ¿no? Hay cosas que probablemente tengan que deponerse, incluso hasta el mismo referéndum de la segunda boleta famosa, pero eso lo veremos. Y luego también, no se olviden, venimos con un informe exclusivo, con una cámara que no se había visto hasta hoy, que muestra cómo murió el señor Víctor Santiesteban en la avenida Bancay, en las encendidas protestas del día sábado. Esto es Octavo Mandamiento en el horario estelar de Canal N. Ya regresamos. Programa conversando con Ilich López y Flavio Cruz, ambos congresistas, el primero de Acción Popular, el segundo de Perú Libre, y lo que queremos tratar de entender y por lo menos servir de caja de resonancia para un espacio de consenso es qué se depone y qué finalmente se allana el día de mañana. El problema es, señores congresistas, que no hay los 87 votos hasta que, por lo menos lo que yo sepa, o sí. Bueno, no lo sé. Mire, respecto al tema de qué se depone, nosotros, como le digo, queríamos que la bicameralidad sea una reforma importante. No se va a poder. Planteamos por eso que las elecciones complementarias que traigan un nuevo Congreso complementario tengan las funciones, las facultades constituyentes de un Congreso constituyente. O sea, un presidente complementario y un Congreso complementario, para que todos hagan el esfuerzo de hacer las reformas para que un nuevo gobierno pueda... Pero va a ser otro gobierno de transición también, eso, porque son 3 años, ¿no? ¿Cuántos quedan? Depende, puede ser 3 años o puede ser 2 años y medio. Eso se va a decidir mañana seguramente. Sí, pues, pero si nosotros damos las mismas fórmulas que hemos dado hace 20 años, con los mismos métodos, vamos a tener los mismos resultados. Y ustedes les van a decir nuevamente a los congresistas y a los gobernantes que entren de acá a algunos meses
si están de acuerdo con el próximo adelanto de elecciones, don Jaime. Y eso lo tenemos que... Sí. Si es que utilizamos los mismos métodos y las mismas fórmulas y sigue todo igual y se va a unas elecciones, los que salgan elegidos en poco tiempo van a ser consultados si nuevamente están de acuerdo con el adelanto Es de una nuevas posibilidad. elecciones. Si se escoge un buen gobierno, no creo que sea una Las posibilidad. mismas fórmulas dan los mismos resultados, don Jaime. Pero para que no den esos mismos resultados, don Jaime, es que nosotros planteamos que estas elecciones complementarias tengan facultad el Congreso de Congreso Constituyente para implementar las reformas que se necesitan y poder darle una alternativa a la solución. Y el siguiente que sea de 5 años ya jugaría con esas reglas. Ya con todas esas reglas que este Congreso con facultades de Congreso Constituyente... Veo que lo está convenciendo. No sé. No, es que sí hace falta muchas reformas, ¿no? En el sistema electoral, reformas constitucionales. Pero ahora mismo, este mismo Congreso es una suerte de asamblea constituyente en cierto momento, cuando ellos desean, la misma Comisión de Constitución. Pero en año y medio no se hizo ni una sola reforma. Entonces, ese es lo peligroso, es que la población también tiene que entender que si bien nosotros, por ejemplo, estamos defendiendo elecciones inmediatas, pero eso efectivamente lleva ¿a qué? A que, por ejemplo, vamos a poder participar únicamente los partidos que a la fecha existimos en el Parlamento y uno que otro más que se agrega. Entonces, por ejemplo, la elección de candidatos va a ser a dedo. Tú, mi amigo, el fundador, el tal. Así va a ser, porque no hay otra alternativa. Entonces, se necesitaría más tiempo para tener más partidos, mejores candidatos, porque además estaríamos restringiendo el derecho de elegir y ser elegido a los 15 partidos que están en proceso de inscripción, ¿no? Pero Entonces, hay una crisis, es lo mismo. Todos creo que soñamos con reformas, sí, ¿no? la reforma Pero sí. en este momento, como No decía es el momento, ejemplo de por que la eso casa se incendia, Claro. no nos podemos poner tan, creo yo, exquisitos, ¿no? No. Por eso, yo creo que la consulta por la Asamblea Constituyente, la válvula para resolver por el momento. Es que yo no sé si hay consenso, le vuelvo a decir. No lo sé hay, si hay consenso. no lo hay. Pues Mañana entonces, nosotros vamos hasta el final, queremos agotar, llegar al dictamen en minoría. Si no llegamos como hoy, Pero saben ni que modo, pueden nos perder. resignaremos. Al pueblo le pedimos que tenga entendimiento, que así la democracia, las minorías tenemos que aceptar lo que las mayorías resuelvan, pero otra vez el llamado a la mayoría para que resuelvan, pongan la fecha que quieran, que ustedes creen que es conveniente. Nosotros vamos por la fecha más inmediata, no se está dando, correcto, y luego vamos por la consulta a la Asamblea. Si no se da, muy bien, pero quedaremos firmes hasta ahí, porque será un avance y esperaremos otro momento para seguir avanzando, ¿no? Y que vengan las elecciones. La historia en el Perú, desde que se fundó la República, don Jaime, nos ha traído idas y venidas. El primer gobierno que tuvo este país tuvo esos problemas, los realistas con los independentistas. Se traduce 200 años después. ¿Cuál es la fórmula? ¿Por qué algunos se preguntarán que el Perú está pasando por una maldición? Básicamente es porque acá se necesita que todos se involucren en política. No necesariamente desde un partido político, pero sí opinando, sí participando en todos los quehaceres de la política. Don Jaime, estoy seguro, y con esta generación que se tiene en el país, puede generarse también cambios. Y en esos cambios necesitamos de poner actitudes. Ya nosotros dejamos de lado la bicameralidad. Démosle a los que ingresan. O sea, pues usted ha metido ahora a los gobernadores, a los alcaldes, o sea, está creciendo, Pongámoslo en extendiendo el debate. problema. Pongámoslo en el debate. O sea, ahorita Pero lo también que la gente quiere es que se vayan ustedes y y yo que se puedo vaya meter la presidenta. han creado una suerte de himno en la protesta que dice Dina asesina, ¿no? los sueldos millonarios para los corruptos. Entonces uno hace una mirada, por ejemplo, de la tabla de sueldazos que hay en el Perú y los congresistas ocupamos el último lugar. ¿Y quiénes están arriba? BCR, SUNAT, SUNEDU. Entonces, si decimos que se vayan todos, toda esa clase de la burocracia estatal también tendría ahora que se irse. está extendiendo Y entonces también vamos a a otro extender campo que no más. tiene más la Entonces, crisis. no apoyamos. Por eso, yo no creo que lo colaboramos. centrado es Entonces, ejecutivo por y eso, legislativo. y ya, nosotros una cosa simple, consúltele al pueblo y esa es la agenda de la calle en este momento. Renuncia. Es más, estamos en este entrampamiento de si consensuamos o no con el congresista, con usted, pero de pronto la solución no está acá.
ni está en el Parlamento, en mi ver, está en el Palacio de Gobierno. Un papel que diga renuncio, asunto arreglado. Y se acaba con sus intenciones, con nuestras intenciones, se acaba todo. Y la señora Boluarte ha dicho ¿Y que quién ella asume? Firme. ¿Y quién asume? Hay una sucesión constitucional. El señor Williams. Claro. ¿Usted estaría de acuerdo? No estoy de acuerdo, pero lo tendría que admitir, porque así dice la Constitución y hay que respetarla. Y la reacción popular puede ser que sea, no sé, de no aprobación, pero tal vez calmemos las cosas porque la gente quiere justicia política en este momento. Y la justicia política es que debe renunciar la señora Dina Boluarte por su responsabilidad política de las matanzas y masacres que ha cometido en todo el Perú, sobre todo en la región Puno, del cual yo represento, y el señor Otárola. La festividad de la Candelaria se está suspendiendo por culpa del señor Otárola, porque el señor se atribuyó y les dijo, la Candelaria va, entonces, la gente lo tomó a mal, dijo, no podemos estar bailando al compás de Otárola, se suspende. Tremendo perjuicio para la región. Entonces, así va a ser. Lo que le ha pasado al gobernador de Maldonado también, de Madre de Dios. Madre de Dios. Si lo ven a Otárola por ella, ya fuiste. Entonces, así va a poder gobernar. Por No. eso hay que parar Entonces la esa gente está diciendo, esa es su demanda insanía. principal. Quiere elecciones, porque también, repito, Quiere en un elecciones, análisis, usted lo ha dicho. en un análisis Quiere electoral, elecciones, esa es una exactamente. mirada electoral, pero también, Pero no, también no es solo quiere cambios electoral, es grandes. política, es una porque hay salida algo que política. estaba guardado y contenido en la población, justamente esas injusticias, desigualdades. La Constitución, digamos que no es mala, ¿ya? Pero aquí, ahora que vivo en Lima, sí, se refleja los efectos de la Constitución en ciertos sectores. Y hay un bolsón, ¿no? ¿Está que- usted seguro, mi querido Sí, señor? y de en verdad? las provincias Yo no soy un defensor hay de unos nada, simplemente efectos, trato de ser objetivo. pero hay sitios donde la Pero Constitución yo no sé nunca ha si la llegado. gente dice, ¿no? A ver, artículo 100. Esto me está haciendo pésimo. Artículo 200. No, Esto no, está no, fatal. tampoco, A ver, tampoco es la señor forma. Chincha. No, Pero tampoco es así. permítame. Sí, es que hay pues. gente que le ha sacado provecho a la Constitución, Si quiero usted- decir, y hay gente que si usted nunca aprovechó. Le dice a un agricultor si es de izquierda o de derecha, el agricultor le va a decir, si es que me van bien en mis sembríos, si es que tengo agua, si es que puedo procesar, vender, exportar y tener dinero para solventar a mi familia, yo soy de izquierda si es que me lo da o de derecha si es que me lo da. Acá, más allá del tema de la Constitución, va un tema de que el sistema político, el sistema de gobierno ha fallado. Por ejemplo, se plantea desde la izquierda la estatización, que las empresas estatales sean las que controlen los temas estratégicos. Pero la empresa estatal ha fracasado. Y el mercado tampoco es el mejor ejemplo. Entonces, ¿qué se tendría que hacer? O sea, se tendría que hacer un determinado ¿El Banco de la mix. Nación, el Banco de la Nación es un fracaso? No creo. Mire, el Banco de la Nación tiene unos clientes específicos que tienen servicios específicos. Las empresas de electricidad son un fracaso. Son un fracaso. Le voy a dar un dato específico. No tanto. ¿Ah? Por ejemplo, tienen utilidades las- y con eso se paga, por ejemplo, a los cesantes y jubilados. No. Una parte. Ahí se equivoca, congresista. ¿Sabe por qué? No. Porque, por ejemplo, le voy a dar el caso de Distriluz, de la empresa del de norte. repente No, este es no, el- no, de las dos empresas, porque las he estudiado a todas. Dicen que ganan 1 millón de soles, pero se prestan para pagar esa utilidad 900.000 soles. Y el gobierno de Pedro Castillo ha defendido a esos señores que han hecho un festín durante 20 años en esas empresas que ahora están quebradas. Vamos a ver los estados financieros punto por punto y se va a dar cuenta que lo que usted dice no tiene razón. Pero bueno, Ya pruebas al canto. vamos a tener ese dejemos. debate seguramente. Sí, sí. Entonces, yo decía que hay una suerte de, digamos, de desigualdad, de injusticia en el tema, por ejemplo, de recursos naturales. Sobre todo el sur, ahí tenemos litio, oro, plata, cobre, estaño. ¿Y por qué hay pobreza? Todas esas empresas, por ejemplo, pagan los impuestos en Lima. Y en los números aparece que, ojo, el sur no aporta nada. Claro, no aporta porque los impuestos, todas esas empresas los pagan en Lima. ¿Y dónde aparecen los números? En Lima. Y resulta que Lima es la que recauda y dice, yo tengo la plata. No es así. Eso en realidad es la plata que debió pagarse en Puno, o Juliaca o en Arequipa. Aunque algunos del sur, minería, paguen en Arequipa y no paguen en Puno, por ejemplo. Y entonces así los números cambiarían. Y otra cosa que podría cambiarse en la Constitución es que, obviamente, la gente cuando no tiene lo que es suyo, o sea, la propiedad del subsuelo, es otro tema importante.
¿no? Como en Estados Unidos. Claro, claro que sí. Y yo hago mi contrato. Yo tuve por mis antepasados, yo tuve la suerte de vivir en esta comunidad y aquí resulta que abajo tengo plata, ¿no? Tengo cobre. Entonces, yo debo Pero tener eso puede ser derecho... una reforma constitucional. Por eso la Constitución, por eso el cambio de la Constitución. No, Y cuando reforma, el hecho, lo que está diciendo el señor. Sí, pero la reforma es parches, ¿no? Es que usted ha hablado hace un momento del consenso de Washington. Sí, sí. Entonces usted quiere ir a por la economía. El capítulo económico, pero hay otra, incluso el artículo 2, por ejemplo, tiene algunos vacíos. El tema de educación no es un derecho fundamental, el tema de salud no es derecho fundamental, el derecho a la Internet no está considerado porque en ese tiempo no había Internet en 1993, entonces ahora sí hay. Entonces hay muchas cosas que incorporar. No es posible que ahora estamos discutiendo por si cambia una persona. Mantiene el derecho a la salud, a la educación como públicas servicios, y de calidad. como servicios, no como derecho fundamental. Ya. Ajá, por ejemplo, ahí tiene que cambiar y eso. eso. Va a transformar tiene que los cambiar colegios, eso. va a transformar la educación y va a ser una educación de primera. Yo creo que sí, en la mirada, porque lo otro tiende más a la privatización. No. Yo soy educador y conozco en carne propia cómo se puede mejorar la educación. No es el punto es quién ejecuta. A ver, don Jaime. Se le dice a la gente, se le dice a la gente cuánto regresa del canon anualmente. ¿De las regiones? Sí, no hay plata, todos se lo roban. Llega y no se sabe gastar. Más de 1.000 millones no se gasta bien. Eso sí. Pero es la ineficiencia justamente de una regionalización que no ha ido por el buen camino, pero producto del centralismo también. Uno para gastar un sol tiene que venir hasta Lima y hacer su colita en el MEF para decir si la atienden o no una determinada transferencia. Mal. Mire, hay que rediseñar. El tema de educación es un tema básico. El Estado debe de garantizar la educación desde inclusive cuando el menor va a nacer, desde el vientre materno. Porque son los primeros 5 años donde se desarrolla el cerebro. Y lógicamente, un infante que se ha alimentado bien, va a tener mejor desarrollo cerebral y va a poder ser un profesional mejor capacitado y con mejores oportunidades. Entonces, el tema de la educación, esto es un tema holístico, que también tiene que ver con la Constitución. Por ejemplo, esa debe ser una gran reforma, la del artículo 19 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 19? Exoneran los impuestos a las universidades como la del señor César Acuña, por ejemplo, ¿no? Entonces, y a otros temas, con el pretexto de decir que ellos deben de sociabilizar. Pero acá lo que está faltando, con ese dinero se puede mejorar la universidad pública de calidad, entre muchas otras cosas. Pero para eso nosotros planteamos que este Congreso complementario sea un Congreso con facultades vamos a ver constituyentes. Cuál de las posturas, que no son solo las suyas, ambas, sino hay otras más, pueda generar algún consenso. La mirada de momento es pesimista, ¿no? Gracias a ambos por haber estado aquí, Flavio Cruz e Ilis López, Perú Libre Acción Popular. Muchísimas gracias, Jaime. Gracias, muy agradecido. Buenas noches, colega. Buenas noches. Tal como les adelantamos, vamos a mostrar